Bueno, gloria al Señor. Abran sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. Segunda de Pedro 1, 3 al 9. Quiero hablarles en esta mañana de algunos tipos de cristianos. Y hay tres tipos de cristianos que no se los recomiendo. Solo le voy a recomendar uno nada más, pero ya los voy a mencionar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que el Señor añada bendición a esta palabra. En el desarrollo de los equipamientos que hemos venido teniendo desde el año pasado, una de las cosas que hemos considerado seriamente es la condición espiritual de cada creyente. ¿Cómo está la vida espiritual de cada creyente? ¿Qué vida está desarrollando? Y en la medida en que vamos avanzando en conocer la historia de la salvación, nos alegra mucho que últimamente algunos se están esforzando por hacer parte de este proceso. Otros estarán iniciando en estos días, en esta semana, y de paso los animamos. Los que recién llegan van a iniciar el proceso de conocer la historia de la salvación. Y en este proceso hemos entendido el valor que tienen las bases en la vida con Dios. El valor es grande, más de lo que pensamos o imaginamos. Y por eso, al entender este llamado que el Señor nos hizo el año pasado de pasar de creyente a discípulo, porque en esas es que estamos andando, de pasar de creyente a discípulo. Entonces, en ese proceso ha sido muy clave entender que las bases son determinantes en el resto de la vida con Dios. Y la semana antepasada, justamente hace 8 días, estaba en Buenaventura. Ya cubrimos la región del Valle y esta semana inicio recorrido en Pasto para terminar en Santander de Quilichao, en el proceso de compartir con los pastores este propósito de pasar de creyente a discípulo. Es un proceso
muy serio, que requiere tiempo, dedicación, esmero, pero creemos que hacia el futuro cercano y lejano vamos a tener efectos grandes y poderosos como cantamos en esta canción. ¿Cuánto lo creen que así será? Y en este proceso de pasar de creyente a discípulo, hemos analizado que podemos en esta mañana concluir el pensamiento que hay varios tipos de cristianos. Y voy a mencionarlos. Voy a mencionar solo 4. Y espero que esto sea parte de su evaluación. ¿Cómo está su vida con el Señor? Primer tipo de cristiano: los cristianos nominales. Los cristianos nominales. ¿Qué significa nominal? Es aquel que aparece escrito como miembro de una determinada congregación. Sin embargo, aunque aparece inscrito, su vida no es una vida profunda con Dios. Aunque aparece como parte de la iglesia, sin embargo, no tiene las bases que debiera de tener. Y su vida no refleja una genuina vida cristiana. Solo está inscrito nada más el cristiano nominal. Apocalipsis 3:1 lo describe de esta manera. Apocalipsis 3:1 describe al cristiano nominal diciendo: tiene nombre de que vives y está muerto. Ese es el cristiano nominal. Tiene nombre de creyente o de cristiano que vive pero está muerto, porque solo está inscrito como cristiano, pero su conducta, su comportamiento no está reflejando la vida de Cristo. Solo tiene nombre de que vive, pero está muerto. El cristiano nominal no se compromete porque le parece difícil el servicio al Señor. El cristiano nominal lleva una vida fría, seca, mecánica, rutinaria y sin propósitos espirituales. El cristiano nominal lleva una vida superficial, solo en la superficie. Estos días, en los recorridos que vengo haciendo, estuve en el Charco Nariño, costa pacífica. No es muy agradable la costa pacífica. Y sobre todo el mar, como decimos, es bien picado. Y uno va en la lancha y va en la superficie. Pero cuando uno va en el mar, en la lancha, pareciera que fuera por carretera destapada, porque brinca así como el carro cuando va tera destapada. Y esa es la carretera, el mar. Pero uno va en la superficie. Sin embargo, el fondo es profundo. Y uno sabe que debajo hay muchos metros de agua. Y eso, para los que no estamos acostumbrados, nos da bastante angustia. El que no está acostumbrado piensa que son sus últimos momentos de vida, que se va a voltear la canoa o la lancha y hasta ahí va a llegar. Pero esto representa, el ir en la lancha representa solo la superficie del mar. El mar es profundo. Y el cristiano nominal solo va por la superficie,
Pero hay una vida cristiana muy profunda, el conocimiento del Señor. Por eso quienes inician el conocer la historia de la salvación quieren seguir. La semana pasada que estuve en la ciudad de Cali, la pastora, directora de la región, dijo: pastor, siga. Y ella le dijo a mi esposa: el pastor Omar apenas nos dio un abrebocas solamente. Y ella está pidiendo a gritos que vaya en las próximas semanas a continuar. Porque cuando iniciamos a conocer la historia, uno quiere seguir. Quiere seguir, porque la historia siempre queda en continuará. Luego seguimos avanzando. Y esa es la hermosura de una vida profunda con Dios. Le invitamos a conectarse a uno de los grupos de entrenamiento y poder así ser equipado con las bases bíblicas con el propósito de hacer discípulos. Todos los que están siendo equipados tienen un propósito, que entienda claramente las bases de su vida con Dios, pero a la vez que se las comparta a otra persona, que guíe a otros, que enseñe a otros bajo la guianza del Espíritu Santo. Sabemos que el Señor es el que enseña, pero nos utiliza a nosotros para compartir su palabra. Y creo que los cristianos nominales están muy bien representados en Jeremías 48, el verso 11 al 12. Jeremías 48, 11 al 12 es una palabra para el pueblo de Moab. Y Dios dijo en torno a Moab, que representa en gran parte al cristiano nominal: quieto estuvo Moab desde su juventud, dice así el pasaje, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo les enviaré trasvasadores, que los trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. El mismo pasaje en otra versión dice: Moab siempre ha vivido en paz, nunca ha tenido que ir al destierro. Es como el vino que se deja asentar, que no se pasa de una vasija a otra, y por eso nunca pierde su sabor ni su aroma. Pero el Señor afirma: va a llegar el día en que yo enviaré gente que eche ese vino en otras vasijas, y que a las vasijas vacías las haga pedazos. Y el concepto de este pasaje o de esta palabra de Dios para Moab es que estuvo quieto y reposado. Y toma un ejemplo del proceso antiguo en que llevaban el vino. El proceso era largo, el proceso era prolongado, y parte del proceso era trasvasar el vino de vasija en vasija. Y al trasvasarlo de vasija en vasija, hacía que el vino pudiera tener un mejor sabor, el sabor correcto, el sabor agradable. Y se toma ese ejemplo antiguo, y Dios habla a Moab y dice: quieto y reposado, tranquilo. El cristiano nominal está tranquilo, está quieto, está reposado. No le intranquiliza que hay gente que está perdida. No le intranquiliza venir a orar.
no le intranquiliza los avisos del ayuno y las vigilias. El cristiano no está interesado en las profundidades espirituales. Él solo con saber que tiene el título de cristiano es suficiente. Por eso no le recomiendo ese tipo de cristiano. Ojalá, espero que aquí no haya ningún cristiano nominal, que todos sean cristianos genuinos. Y por eso Dios dice en torno a Moab que iba a llegar el día en que Él los iba a trasvasar de vasija en vasija, para que pudieran dar el sabor adecuado. Y se requiere a veces que Dios trabaje en nosotros. Y por eso el proceso en que estamos es un proceso muy serio. Y es un proceso de por vida. En realidad, no son unas lecciones, no es un discipulado. Es hacer discípulos, que es un acompañamiento que requiere mucho tiempo. Y es un estilo de vida. Yo he venido explicándole a los pastores en las diferentes regiones donde venimos compartiendo los equipamientos, que el término discipulado tiene una buena connotación en su significado, pero en la práctica discipulado se nos convirtió en unas clases solamente. Por eso no estamos usando el término discipulado ni discipular. Estamos usando el término hacer discípulos, que fue lo que el Señor nos ordenó. Él no dijo vayan y discipulen. Él dijo vayan y hagan discípulos, porque discipular para nosotros tiene la connotación de dar unas clasecitas nomás. Y el hacer de estilo de vida es permanente, es hasta el final. El hacer discípulos. Entonces, dígale al que tiene cerca, estamos llamados a ser discípulos. Por eso tenemos estas frases aquí que fueron escritas a propósito. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y en la medida en que esto hacemos, extendemos la gloria de Dios. Cada nuevo discípulo implica que la gloria de Dios se está extendiendo. Por eso nos alegra mucho que hay nuevos discípulos. Denle un aplauso al Señor. Hay nuevos discípulos. La gloria de Dios se está extendiendo y se va a seguir extendiendo. Y eso es maravilloso. Aquí tenemos a los discípulos de Alex y Yorledi, nuestro hermano que es del Perú, y nos alegra mucho porque aquí dice vayan y hagan discípulos de ¿cuántas naciones? Todas las naciones, 286 naciones. Implica naciones, empezamos aquí, pero la implicación son naciones. Por eso está aquí este cuadro grande. Un pastor me dijo, hermano, tómele una foto y envíemela, porque me dicen que allá está el mapa más grande que la hermana Yasna ha visto en 3 continentes. Entonces tengo la comisión de enviarle esta foto a un pastor de Bogotá que me lo pidió. Todavía no le he enviado la foto. Va a tocar que Fabián me ayude en eso, que tiene buena cámara, para enviarle la foto. Pero el propósito justamente es la implicación de naciones. Empezamos en nuestro entorno, pero el propósito es ir a las naciones. Y nosotros miramos a algunos de ustedes como posibles personas que van a ir a otros lugares. Amén. Pensé que iban a aplaudir, pensé que iban a decir gloria a Dios. Eso será así. Hay que creer que es posible. Bueno, segundo tipo de cristianos son los cristianos emocionalistas. Hay bastantes cristianos de estos. Los cristianos emocionalistas son aquellos que viven más por emoción que por convicción. Los cristianos emocionalistas
tienen momentos que quisieran conquistar el mundo, todas las 286 naciones, todas al tiempo. El cristiano emocionalista tiene esos momentos cumbres en que pareciera que tiene toda la fe del mundo, pero al otro día está por el piso y ya no tiene fe ni para una sola nación, ni siquiera para mirar a los vecinos que están sin Cristo, porque pierde muy fácilmente, su estado anímico es cambiante. El cristiano emocionalista vive más por su estado de ánimo que por las convicciones de la palabra de Dios. Y el cristiano emocionalista lleva una vida basada entonces en lo que es ligero, no en lo que perdura. Y fácilmente se animan y fácilmente se desaniman. Ese es el estado ambivalente del cristiano emocionalista, que es dado a entusiasmarse fácilmente, pero igualmente es dado a perder el entusiasmo con facilidad. Cualquier comentario, cualquier adversidad, cualquier circunstancia lo desanima y le hace perder de vista el propósito. Y en esto de ir y hacer discípulos, el cristiano emocionalista se va a desanimar muy rápido. Y aquí se requiere, es un camino por fe, un camino de perseverancia, un camino de persistencia. A ustedes les hemos dicho la cantidad de veces que Tomás Alva Edison requirió para este invento. Y Tomás Alva Edison requirió más que una emoción. Él tenía la expectativa de lograr la luz incandescente. E intentó 5 veces y no le salió. E intentó 50 veces y tampoco. Y si Tomás Alva Edison hubiese sido emocionalista, a las 50 veces había renunciado. Pero intentó 100 veces. Y luego llegó a 500 intentos y tampoco funcionó el asunto. Llegó a 1000 intentos y nada funcionaba. Y ustedes, los que conocen la historia de Tomás Alva Edison, se le quemó el laboratorio una vez, pero siguió intentando. Recuperó algunas cosas, compró otras y siguió adelante. Y llegó a 3000 intentos para lograr esta luz, pero no lo lograba. Llegó a 4000 intentos y no lo lograba. Llegó a 5000 intentos y no lo lograba. Requirió 5001 intento para tener la primera posibilidad de que esta luz la tendríamos. 5001 vez. Si usted ha intentado hacer discípulos 2 veces y no lo ha logrado y ya se ha desanimado, entonces puede ser un cristiano emocionalista. Si Tomás intentó 5001 vez para un invento natural, usted debe intentar cuantas veces sea necesario para lograr esto. Si lo ha intentado 5 veces, no ha intentado nada. Y si llega a intentarlo 20 veces y no lo logra, todavía no ha intentado nada. Es decir, que hay que continuar. Dígale al que tiene cerca, hay que continuar. Hay que seguir avanzando. Y hay un ejemplo bíblico de los cristianos emocionalistas, y eso lo representa la iglesia de Galacia. Carta a los Gálatas, iglesia de Galacia. Y Pablo les dice en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros.
¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el apóstol Pablo sigue hablándoles porque fue una iglesia con muy buen ánimo, pero fácilmente se estaba desviando de la verdad. Entonces, era una iglesia muy emocionalista. Y Pablo les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El cristiano emocionalista necesita conocer las bases de la palabra de Dios. Aquí diríamos las bases de la historia de la salvación, la historia completa de Dios, y fundamentar su vida en esas bases hasta que Cristo sea formado en su vida, hasta que no dependa de emociones, no dependa de momentos, sino que su fe esté cimentada en la palabra de Dios. Y no haya nada, absolutamente nada, que de allí lo pueda mover. Ni tormentas, ni tempestades, ni comentarios, ni crítica. Nada absolutamente lo desvíe del propósito del cimiento que es el Señor. Requerimos creyentes que vivan por convicción en la palabra y no por emoción. No podemos guiarnos por emociones, porque las emociones son muy cambiantes. Y si usted se guía por emociones, entonces va a haber muchas cosas que van a afectarle de otras personas de la misma iglesia, y eso va a afectar su vida espiritual. Pero usted y yo sabemos que nuestro cimiento es el Señor Jesucristo. Él es la base principal, y si usted está fundamentado en Él y está mirándolo a Él, entonces lo determinante no es lo que otros hagan, sino lo que Él hizo a favor nuestro. Eso es lo determinante. Puesta nuestra mirada en Él, nunca quitar nuestra mirada en Él. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Él, recuerdan cuando el Señor le dice a Pedro que camine por el agua. Y claro, cuando se viaja por el mar es que uno entiende mejor el asunto. Porque mientras estamos aquí con esta base en tierra, uno no lo dimensiona, pero cuando ya usted va a navegar por el mar, y recuerda esa palabra que Dios le dijo a Pedro, que diera paso, saliera de la lancha y diera paso. Y Pedro, mirando a Jesús, sale de la barca y comienza a caminar por el agua. Él alcanzó a caminar, pero luego Pedro quita la mirada de Jesús y empieza a mirar las olas. Las olas son terribles, sobre todo las de la costa pacífica no son muy agradables. Son olas muy fuertes. Y Pedro empieza a mirar las olas y empieza a depender más de sus emociones, de sus dudas. ¿Y qué le pasó? Se hundió, porque dependió más de sus emociones que de mirar a Jesús. Y él sigue mirando a Jesús, sigue caminando, pero con su mirada puesta en el Señor Jesús. Pedro hubiese llegado hasta donde estaba Jesús sin hundirse, pero él quita la mirada de Jesús. El creyente emocionalista es dado a mirar las circunstancias, a oír lo que otros dicen, las críticas, las circunstancias, las adversidades, y en eso se queda y en eso se la pasa, y no profundiza en su vida con Dios. Por eso nosotros vemos tantas bondades en esto que Dios nos ha venido encaminando, que cuando el creyente empieza a estudiar la palabra de Dios, él empieza a mirar, a poner su mirada en el Señor y a tener sus bases firmes en Él. Vendrán circunstancias porque tenemos los pies sobre la tierra, vendrán adversidades, vendrán complicaciones, vendrán muchas adversidades, pero se mantiene con su mirada en el Señor. El creyente emocionalista mira más las circunstancias, sus sentimientos, que mirar por fe al Señor. Y la vida cristiana hay que vivirla dependiendo de Él, no de las emociones.
Si dependemos de las emociones, posiblemente ninguno vendría el próximo domingo. Pero usted viene porque es un creyente que camina por fe, no por emociones. De repente usted el próximo domingo amanece el día como oscuro, como gris, y usted dice, no, es que tengo muchos problemas, muchas deudas y el día está peligroso de que va a llover, mejor me quedo en mi casa. Pero como usted no depende de emociones, ni el estado del tiempo, ni el estado anímico, sino que usted sabe que viene para adorar a Dios y de paso tener este tiempo de comunión uno con otro. Entonces usted da el paso de fe y se viene. Ese es el creyente que vive por fe, encomiendo que solo como el creyente emocionalista. Pero hay un tercer creyente, el número 3. Son los cristianos errantes. Vea qué término interesante. Los cristianos errantes son aquellos que sin causa y razón van de iglesia en iglesia para ver en cuál de esas se quedan. Hay así algunas personas que les gusta ir a una y luego a otra y luego a otra, y están como examinando iglesias a ver en cuál les parece mejor. Esta clase de personas son inestables porque no siguen un proceso serio en su conocer a Dios. Y son inestables en lo espiritual y en su conocimiento al Señor, en su compromiso con la iglesia. Y los cristianos errantes tienen el peligro de extraviarse de la verdad porque estamos en un mundo complicado donde hay muchas doctrinas que son riesgosas y peligrosas. Hay que estar muy alerta. Por eso pienso que esto que estamos viviendo es un asunto de tiempo, requiere mucho tiempo, y valoramos a quienes están esforzando por venir semana tras semana y están dedicando tiempo que pudieran o que dedicaban a otras cosas, pero ahora lo están dedicando a la palabra, a conocer la historia completa. Amén. ¿Cuántos están conociendo la historia completa? Levanten sus manos. Y sabemos ese valor que tiene para su vida, para la iglesia. Muy bueno. Realmente es algo interesante porque en medio de un mundo tan turbulento en todos sus asuntos, incluyendo las partes espirituales, hay muchas ideas hoy día, hay muchos conceptos y algunos de ellos son riesgosos y peligrosos, y es ahí donde necesitamos tener las bases sólidas en la palabra de Dios y de esta manera tener firmeza, tener consistencia para mantenernos firmes y sólidos y poder llegar a una madurez espiritual. Las personas que van de iglesia en iglesia no pueden madurar espiritualmente porque no hay un seguimiento, no hay un proceso serio. Y además, las personas que van de iglesia en iglesia tienen la esperanza de encontrar la iglesia perfecta. Es una falsa esperanza, porque no hay ninguna iglesia perfecta. ¿Y saben ustedes por qué no hay ninguna iglesia perfecta? Porque las iglesias están conformadas por personas que no son perfectas y que estamos siendo tratados por el Señor, pulidos por el Señor. ¿Cuántos están siendo pulidos por el Señor? Sí, mientras estemos aquí en esta tierra es un proceso que todos vivimos. No implica eso que no hay consagración ni santidad. No, eso es parte de la vida misma con Dios. Pero perfectos no. Por eso hay personas que van con esa expectativa a una iglesia y cuando recién llegan dice, esta sí es la perfecta. Pero luego que pasa un tiempo empiezan a ver que hay imperfecciones. Y entonces van a otra y dicen, esta sí es la perfecta, aquí cantan mejor, aquí predican mejor. Y aquí hay estas características, pero luego de un tiempo empiezan a ver imperfecciones, porque en todas partes van a encontrar las imperfecciones. Y
Por eso no es aconsejable, no aconsejamos a los cristianos errantes. Mejor es el cristiano que está estable en un sitio. Usted se congrega donde es enseñado, donde es enfocado en la palabra de Dios, en adorarlo al Señor y servirle a Él. Amén. Viviendo una vida que le agrade al Señor. Y aquí en el segunda carta de Pedro, lo que dice, vosotros en el 5, poniendo toda diligencia. ¿Qué se requiere? Toda diligencia. Y el que va de iglesia en iglesia no está poniendo diligencia, él quiere solo conocer iglesia, pero hay que conocer es al Señor. Lo que dice Jeremías, que ya los que están en los equipamientos la tienen muy clara, ese propósito, esa visión, conocerlo y entenderlo. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Y se requiere diligencia, y aquí lo dice el texto. Vosotros también poniendo, note que el texto dice toda diligencia. Interesante que no dice poniendo diligencia, sino toda diligencia, todo esfuerzo, todo esmero, toda dedicación, toda consagración, toda la mente y el corazón en esta palabra. Se requiere eso. Requiere poner diligencia, y mire lo que dice el texto. Por esto mismo, añadid, subraye esa palabra, añadid, y ahí da todo lo que hay que añadir. A la fe hay que añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento hay que añadirle el dominio propio, y al dominio propio hay que añadirle la paciencia, y a la paciencia hay que añadirle la piedad, y va dando todo un proceso de vida. Hay que ir añadiendo elementos de ese fundamento para que nuestra edificación esté y no caiga como esas de Medellín, que no fueron bien cimentadas. Hubo problemas. Una se derrumbó y el otro edificio tuvieron que derrumbarlo, y hay otros agrietados, dicen las noticias, porque por ganancias deshonestas bajaron la calidad de los materiales, las dimensiones, y ahora vienen los serios problemas. Lo mejor es, así nos demoremos más y nos esforcemos más, invertamos más tiempo, más dedicación, pero que ese proceso de vida sea firme, sólido, inconmovible a través del tiempo, que sea hasta el final. A través de los días, las semanas, los meses y los años, nos mantengamos firmes y sólidos hasta el final. Apláudalo al Señor. Ahora sí llegué al que les quería recomendar, y con esto voy a concluir. A ver si me ayudan. ¿Cuál fue el primer cristiano que mencioné? El cristiano nominal. El segundo, emocionalista. El tercero, el cristiano errante. Y el cuarto es los cristianos o los creyentes comprometidos. Esta sí me gusta. Cristianos creyentes comprometidos. Estos son los que quieren agradar a Dios y servirle. Están comprometidos primero con el Señor y luego con la iglesia, pero primero es con el Señor. Los cristianos comprometidos están buscando constantemente una vida consagrada, santificada y conforme a las Escrituras. Los cristianos comprometidos aman la oración, el ayuno y las vigilias.
Pasaron ustedes una vigilia tremenda, muy maravillosa. La bendición de las vigilias. Y los cristianos comprometidos viven lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Es decir, que la vida cristiana es el reflejo de la vida del Señor. Cristiano significa un seguidor de Jesucristo. Eso es lo que significa un cristiano. Uno que sigue a Jesucristo, uno que vive como Jesucristo y uno que refleja la vida de Jesucristo. Eso es. Pero los cristianos comprometidos son los que dan el paso de creyente a discípulo. Es decir, que si usted todavía no está dando esos pasos, tiene que empezar a darlos. Ahora le advierto que esto no es un asunto automático. No hay asuntos automáticos en esto de la vida cristiana. Hay algunos que quisieran que esto funcionara como funcionan ahora los celulares. Así que usted le mueve aquí y ya todo comienza a funcionar. Hay algunos que dicen, qué bueno que fuera la vida cristiana así, que solo moviera un botoncito o algo y ya todo está a la perfección. No, la vida cristiana no es con botoncitos, ni como se mueven los aparatos modernos. Es un proceso de vida, es un proceso serio. Se requiere toda diligencia, toda dedicación, entrega, esmero, esfuerzo. Ustedes están aquí porque se esforzaron. Era más fácil quedarse en su casa durmiendo, pero se levantó, se esforzó, madrugó y vino. Eso es esfuerzo. Yorledi nos daba un testimonio tremendo y eso ha ocurrido en los países comunistas. Varios ejemplos similar al que Yorledi nos leyó esta mañana. Como en varias ocasiones han llegado gente armada al templo y ha dicho: el que no esté dispuesto a morir, salga de este templo. El que no esté dispuesto a dar su vida o a seguir a Cristo. Y los cristianos nominales han salido corriendo. En el ejemplo que Yorledi nos compartía, ¿cuántos quedaron? ¿Recuerdan cuántos quedaron? A ver, los que estaban en el inicio. ¿Cuántos quedaron? Solo 20. El resto se fueron porque había peligro de morir. Y cuando ya se fueron todos los otros, los hombres armados dijeron: también somos cristianos. Esto era una prueba. Era una prueba para saber quiénes eran legítimos discípulos de Cristo. Han quedado los legítimos. Predíquele a los legítimos. Eso es tremendo. Estamos orando, ya culmina esta semana, la última semana de la oración por Corea, porque el próximo domingo iniciamos oración por un segundo país, el segundo país menos alcanzado en todos los países de la tierra. El primero fue Corea del Norte, donde hay un régimen cerrado, diabólico, y estaban en lista y oramos aquí por creo que 30 personas que estaban esperando ser ejecutados. Y allí, hermanos, la razón de ser cristiano, el valor de ser cristiano y la fidelidad posiblemente sea morir, dar la vida, y dan la vida. La hermana Yasna, cuando estuvo en África, nos contó de un musulmán que ella logró llevarlo con la gracia del Señor, acompañarlo para que él conociera a Jesucristo, un musulmán. Y la hermana Yasna empezó a enseñarle con mucho cuidado a este musulmán. Y empezó a leerle la Biblia, el Nuevo Testamento. Y a medida que él entendía, llegó a su casa y quitó todo lo relacionado con el Corán y toda la doctrina musulmana. Y renunció con toda su familia. Y la hermana Yasna le decía: hermano, cuidado, cuidado, porque usted va a morir.
Y luego la hermana Yasna le prestó en grabación el libro de los Hechos, porque es difícil tener la Biblia así. Entonces ahí están utilizando el sistema de llevarla grabada en los celulares, en los aparatos modernos, y le prestó el libro de los Hechos. Y cuando este hombre que era musulmán y ahora era un genuino seguidor del Señor, leyó el libro de los Hechos, vino y le dijo a la hermana Yasna: hermana, usted no me está enseñando toda la verdad. Usted no me dijo que en el libro de los Hechos estaban los primeros mártires de la iglesia cristiana. ¿Saben cómo se llamó el primer mártir? Esteban. Y cuando este musulmán, antes musulmán, leyó eso y le dijo: no me diga más que no le hable de Cristo a la gente en las mezquitas, porque él se fue a todas las mezquitas. No me hable más, porque si antes estaba dispuesto a morir siendo musulmán, ahora estoy dispuesto a morir por Cristo, porque he conocido la verdad. Apláudalo al Señor. Un verdadero discípulo. La vida cristiana se ha tornado tan liviana, ya no hay exigencia para el creyente, es todo tan suave, tan normal. Los primeros misioneros que llegaron a nosotros predicaban a costa de ser apedreados, tratados, insultados. Así era antes la situación. Hoy usted va y predica en cualquier parte y por ahí alguien se le burla nomás. Pero eso no es nada. Pero nos hemos convertido en una iglesia débil, en una iglesia liviana, en una iglesia que no tiene profundidad. Requerimos dar el paso de creyente a discípulos para realmente ser discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, y discípulos genuinos. Y discípulos que no retroceden, y discípulos que aman al Señor, y discípulos que extienden el reino de Dios, y discípulos que tienen cimiento firme hasta el final de su vida y que no negocian su vida con Dios, que se mantienen firmes, que siguen con firmeza al Señor y le siguen hasta siempre. Denle un aplauso al Señor. Verdaderos discípulos, seguidores del Señor. Eso es lo que requerimos hoy, amados hermanos, y esperamos que usted haga parte de ese proceso de pasar de creyente a discípulo. Y sé que vamos en ese camino, no es instantáneo, es un proceso, pero vamos caminando. Y hoy levanto mi voz en alto, en el nombre del Señor los animo a que sigamos. Los que no han dado el paso inicial, comience a pasar de creyente a discípulo. Y usted haga parte de este propósito del Señor. Quiero culminar leyendo estos últimos textos que leí al comienzo. Dice la Escritura: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el planteamiento. Discípulos que hacen discípulos. Cuando usted como discípulo logra un discípulo para el Señor, está dando fruto. Está dando fruto. Es un discípulo fructífero. Y por eso el pasaje dice aquí: si estas cosas están en vosotros y abundan en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y habla del fruto que debemos dar. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y por eso el desafío en esta mañana es que si usted está dando pasos para pasar de creyente a discípulo, no se detenga, que nada lo detenga. Que siga en ese propósito. Pero número 2, si usted no está dando pasos, no ha dado todavía el primer paso, hay que dar inicio. No espere más, no retarde más este proceso. La meta es que todos estemos implicados y comprometidos. Por eso aquí hablamos de cristianos comprometidos,
cristianos que están dispuestos a esforzarse, que están dispuestos a ser diligente, a poner toda diligencia, como el Señor nos ha dicho, para seguirle y extender la gloria de Dios. No le recomiendo ser un cristiano nominal. Tampoco le recomiendo ser un cristiano emocionalista. No vamos a quitar las emociones, no se pueden quitar, hacen parte de la vida. Y todos vivimos esos estados anímicos. Hasta los más optimistas viven días oscuros y grises. Eso nos pasa a todos. No estamos diciendo que eso sea malo, hace parte de la vida. Lo que estamos aquí explicándole es que usted no puede depender de sus emociones para vivir la vida cristiana, que hay que depender del Señor y por fe en su palabra. Pero no le recomiendo ser un cristiano errante. Es necesario afirmarse. Ustedes que recién llegan a la iglesia, quédense firmes, conociendo al Señor a través de su palabra, consagrando sus vidas y sirviendo al Señor. Les recomiendo ser cristianos comprometidos, es decir, discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos y que hacen discípulos. Incline su rostro y oramos un momento. Quiero que tengamos un momento de oración. Amado Señor, gracias por la palabra en esta mañana. Sé que aquí hay creyentes comprometidos que han determinado dar el paso de creyente a discípulo, viviendo esta bendición que tú nos has traído desde el año pasado. Gracias por la asimilación, el interés, el ánimo y el corazón que muchos han puesto para ir dando los pasos de cambio, de avanzada en el propósito tuyo, Señor. Pero también gracias por los que en estos días van a dar ese paso y van a poner parte de su tiempo y van a esforzarse y van a poner toda diligencia en hacer parte de este propósito. Y gracias, Señor, por los que hoy entienden en esta mañana que no pueden ser cristianos nominales, ni errantes, ni emocionalistas, sino cristianos que dan el paso de ser discípulos, seguidores, discípulos que aprenden, pero discípulos que enseñan a otros, también como discípulos. Y Señor amado, declaramos que este propósito será entendido por toda la iglesia, incluyendo los que recién han llegado, a quienes apreciamos y acogemos como parte de este propósito tuyo, Señor. Y declaro sobre esta iglesia bendición de Dios, revelación del Espíritu Santo por la palabra, firmeza en Dios, y declaro que cada uno de los que hacen parte de esta comunidad CMD, comunidad multiplicadora de discípulos, que ahora nos enfocamos en ese propósito, persona entenderá este llamado. Y declaramos hoy que cada uno tendrá por lo menos un discípulo, acompañará a un discípulo, y ese discípulo hará otros discípulos, y vendrá la multiplicación de discípulos que hacen discípulos, e iremos al norte, al sur, al oriente y al occidente, e iremos a otros lugares cercanos, e iremos a lugares más lejanos, y luego saldremos de Jerusalén, y luego saldremos de Judea, e iremos a Samaria, y luego saldremos de Samaria e iremos a otros lugares más lejanos,
Señor, porque tú estás con nosotros y grandes cosas sucederán, grandes cosas vendrán, grandes milagros vendrán, grande provisión vendrá, grande sabiduría del Señor vendrá, grande unción de multiplicación vendrá, y el Espíritu Santo seguirá llevándonos en su gracia, en su bendición, hasta ser una comunidad que crece y avanza para la gloria y honra de nuestro Dios, extendiendo su gloria, cumpliendo comisión. Señor, declaro en esta mañana que esta es una iglesia que va en el propósito de tu corazón para agradarte, conocerte y entenderte, extender tu gloria a través de cumplir la gran comisión, haciendo discípulos que hacen discípulos. Y declaro que esta semana será una semana de bendición, una semana de oración, una semana de estudiar la palabra, una semana de trabajo en bendición, una semana en que Dios estará guardándolos, protegiéndolos y guiándolos, Señor.